Hola, soy Adelaida. Este es un espacio para cultivarnos, aprender y desaprender de la vida. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a toda nuestra comunidad sabia. El día de hoy tenemos un capítulo maravilloso donde les vamos a contar acerca del ego. También traemos una invitada súper especial, se llama Laura. Laurita es mi hermana, es una persona demasiado sabia que lleva mucho tiempo estudiando acerca del desarrollo personal, desarrollo espiritual y también todos estos temas humanos como el ego. Así que los invito a que se queden hasta el final de este maravilloso episodio. Nosotros esta sección la vamos a llamar tertulias y entrevistas, y decidí empezarla con Laura porque en mi propio proceso personal me di cuenta que Laura era fundamental para mí, para mi terapia, para mi proceso, porque cada vez que aprendí algo como que quería compartirla con alguien que fuera alguien de confianza y que también pudiera entenderme desde esa comprensión. Y así fue que empezamos a hablar de estos temas tan extraños de la vida, como el ego, como la existencia, como el despertar espiritual, el despertar de conciencia. Y decidí traerla a nuestro canal porque siento que a veces logramos tener un nivel altísimo de ideas, de expresión, y creo que también es importante que otras personas puedan ser parte de esto desde una conversación cotidiana, natural, no siempre con el tema en la mano, sino que sea algo mucho más desde la casa. Así que bienvenida, Lau, bienvenida a nuestro episodio de hoy en Sabiamente Adelaida. Me gustaría que nos contaras un poquito de ti antes de empezar nuestra tertulia para que nuestros oyentes pues te conozcan un poquito. También me encantaría que les contaras acerca de Engrandécete Estudio. Y nada, empecemos. Bienvenidos. Hola, Adi, ¿cómo estás? Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Gracias por estar aquí presentes, por escuchar esta tertulia que vamos a tener súper interesante. Yo soy Laura Marcela, soy ingeniera ambiental de profesión y hace aproximadamente 2 años o un poco más he venido estudiando y profundizando un poco más en estos temas en temas de la espiritualidad, del desarrollo personal, del éxito, en todo este despertar de conciencia, a causa de ciertas preguntas que me vine realizando, ¿sí? Ciertos cuestionamientos que empecé a hacerme, y pues empecé a darme cuenta que efectivamente no sabía cómo, en dónde estaba, no sabía para qué estaba en este mundo, no sabía muchas cosas. Con el tiempo, ya cuando empecé a tomar un poco de más conciencia y más confianza en mí misma para empezar, y con mi hermana, que aunque toda la vida hemos hablado, pues tal vez no llegábamos a este tipo de temas tan profundos, pues empezamos a compartirnos mutuamente como estas experiencias, como estos pensamientos que teníamos, que eran mucho más que pensamientos, era como una etapa en la que uno dice, es que estoy pensando esto, pero va más allá del pensamiento, es algo que siento, es algo que siento que viene como del más allá, o sea, es como una inspiración. Y así como muchas veces descubríamos cosas como muy positivas, muchas veces también hemos descubierto cosas que pues han sido dolorosas y han sido partes del mismo proceso de la vida, y pues gracias a Dios la he podido compartir con mi hermana, porque ella ha sido quien me ha dado como esa voz de aliento cuando la he necesitado y esa fortaleza, y pues viceversa, bueno, cuando yo he podido también he podido compartir como esa sabiduría y esos aprendizajes, porque algo que sí he aprendido es que de nada sirve aprender si no lo aplicamos, de nada sirve aprender, o sea, yo he leído... Y si no lo compartimos también. Es verdad, he leído ciertos libros, no muchos, o muchos, no importa, pero he dicho como, bueno, de esto tiene que salir algo, tiene que salir un resultado, un para qué me va a servir esto, más allá de por qué, los por qué no nos llevan realmente a una respuesta, pero un para qué sí, porque nos lleva a un propósito. Nos va a llevar a un propósito, y ese propósito está en lo que dice mi hermana, en compartir, en poder brindar esta información, en enseñarla, y de ahí nace, de paso, Engrandécete, e incluso sabiamente Adelaida nace
de estos aprendizajes que hemos tenido mutuamente, que hemos tenido tertulias muy extensas, donde hemos profundizado en muchos temas que son demasiado personales, pero que estamos seguras que como seres humanos, la mayoría, si no es que todos, hemos vivido ciertas situaciones igual. Y las situaciones no me refiero a que todos tengamos como una cotidianidad que sea igual, sino en el sentir, en lo que nos define como seres emocionales, seres mentales, seres físicos y todo lo que somos. En eso, efectivamente, sí que hemos tenido como seres humanos muchas cosas que nos hacen ser iguales, nos hacen estar unidos. Yo creo que para darle inicio con lo que acabas de decir, que yo creo que el ego es el resultado del dolor, o sea, el ego surge porque hay dolor en la vida. Cuando hay escenarios de dolor, ya sea en infancia más que todo, inclusive desde nuestro proceso prenatal, desde antes de ser concebidos, ya mamá trae unos patrones, no hablo de mi mamá específicamente, aclaro, sino de en general, de la línea materna o paterna, ya hay unas concepciones previas que se traen y desde que nacemos hasta todo nuestro proceso de construcción, de crecimiento, desarrollo, de adultez y todas nuestras etapas del ciclo vital empieza a formarse como medida protectora este patrón llamado ego. Esto es lo que normalmente escuchamos, lo que normalmente oímos, pero aquí me gustaría, antes de hablar específicamente del ego, hablar un poquito del dolor. ¿Por qué del dolor, Lausa? ¿Por qué van a hacer el ego del dolor? ¿Por qué crear una capa para no sentir el dolor? ¿Qué pasa ahí? O no sé qué tienes que decir respecto a este chiquitito tema previo antes de empezar como con lo grande. Bueno, efectivamente, nosotros nacemos y desde que nacemos sentimos dolor porque ya nos estamos separando de lo que creíamos que era parte de nosotros. O sea, nuestra mamá. En ese caso, nuestra mamá. Lo mismo pasa, bueno, si lo hablamos como a nivel un poco más ascendido, más espiritual. Claramente, cuando nosotros pertenecemos al universo, ¿sí? Es decir, nosotros somos parte de Dios, del universo, del cosmos, como cada persona lo quiera llamar según sus creencias, ¿sí? Nosotros hacemos un plan álmico donde elegimos dónde queremos estar, cómo nos vamos a llamar, si vamos a ser hombre, mujer, o no importa lo que nosotros elijamos ser en este mundo, ¿sí? Todo lo que existe en Madre Tierra es algo que nosotros mismos elegimos. ¿Qué ocurre? Nosotros hacemos parte de esa unidad y nos creemos y somos el todo. Pero cuando llegamos a Madre Tierra, entonces ya hay cierto nivel de dolor porque ya nos sentimos separados, ya nos convertimos en individuos. Al convertirnos en individuos y vernos como algo separado, yo estoy separada de ti, ¿sí? Uh-huh. O sea, yo pienso que yo no soy mi hermano, o sea, yo soy Laura, ¿sí? Yo nunca digo así, yo soy la vecina y el vecino y mi profesor y mi profesora y mi jefe, no. Usualmente nosotros decimos, no, pues yo soy yo, ¿no? O sea, solita o solito. Entonces, ahí ya hay cierto dolor y se empieza a crear dolor también, porque nacemos y ya nos empezamos a sentir alejados de nuestra mamá en ese momento, que es quien nos lleva. Y entonces la familia en este caso sería la forma en la que la vida o el universo nos une para que entendamos de alguna manera que sí estamos unidos, porque o no sé, ok, ¿puede ser? Entonces es parte del proceso de la vida. Parte, como decía, gran aprendizaje que todos debemos aprender es entender que esa dualidad, así el mundo nos muestre que existe el blanco y el negro, que existe el azúcar y la sal, sí, que existen cosas separadas, la dualidad, es el entender que todos somos todos y todos somos uno, ¿sí? Entonces, la familia, por ejemplo, es un gran ejemplo de mostrarnos esa unidad, eso que nosotros llevamos
que nos hace unirnos a ellos, no solamente porque seamos una familia, porque igualmente si más adelante uno se casa con una persona o convive con una persona, o si más adelante tenemos cierto tipo de, no sé, de relación social de cualquier tipo, de una u otra forma nos vamos a unir a esas personas. Pero estas relaciones interpersonales e intrapersonales sí que nos ayudan a saber que existe una unión entre todos. Y existe una unión entre todos porque existe también ese reflejo. Y ese reflejo muchas veces se ve a través del dolor, porque es parte de eso que nosotros venimos a aprender y que venimos a sanar. Entonces, estas personas, de una u otra forma, hay veces a través, no siempre, hay veces a través del dolor nos enseñan lo que nosotros debemos aprender, y nosotros podemos observar en ellos también lo que nosotros tenemos. O sea, estas personas nos reflejan lo que nosotros tenemos que sanar. Y entonces, muchas veces esto es a través del dolor. Pero entonces el ego, entonces en este caso sería la tierra, porque a la final, si nosotros somos seres espirituales en un cuerpo, vinimos aquí a vivir una experiencia humana. Pero yo creo que por la misma sensación de no querer experimentar el dolor o enfrentar ese dolor, entonces vamos creando este otro personaje como alterno a nosotros, que empieza a generarnos como una protección simbólica, por decirlo así, una protección como desde el inconsciente, es como si uno se pusiera un disfraz para que nadie te lastime, o como si yo dijera, no, me voy a poner acá una capita de, no sé, de plastilina por si me caigo no me pego, un ejemplo, para que la experiencia en la tierra de alguna manera sea un poquito más bonita y evitar ese dolor. Entonces, ¿tú qué crees? ¿El dolor es terrenal? ¿Es de madre tierra, de humanos? El ego es terrenal. Listo, entonces, el universo está conformado por, llamémoslo así, unas capas, ¿sí? Que pues se conocen como densidades, o en algunas otras literaturas se conoce como dimensiones. Entonces, la tercera densidad en específico es como esa densidad en la que existe el ego. Específicamente nosotros como seres humanos estamos en esa densidad, y ustedes van a decir, bueno, pero ¿por qué existe el ego? O sea, ¿qué objetivo tiene que exista el ego? ¿Eso para qué me va a servir? Si nosotros miramos las densidades que hay inferiores, el ego no existe, y si miramos las superiores, el ego no existe. Entonces las inferiores vendría a ser los elementos, el ser en sí, el ser, lo que somos. Entonces, por ejemplo, un ecosistema, ¿sí? Los árboles, los animales, los elementos, ¿sí? Ellos solo son lo que son, ¿sí? O sea, ellos vienen para ser, esa es su definición. Y si miramos lo que hay encima de la tercera densidad, que pues claramente vendría a ser cuarta, quinta, y hasta la séptima, que es básicamente donde encontramos como a la divinidad, como la unión nuevamente. En estas otras densidades superiores tampoco existe el ego, y cada vez vamos evolucionando más, ¿sí? Entonces, nosotros en esta densidad, en este mundo en el que estamos, hay que entender que estamos como en una matrix, en un holograma, ¿sí? ¿Sí? Esto es como una representación de lo que realmente sí somos, ¿sí? Que somos mucho más que seres humanos, somos luz, somos como esa alma que vino a aprender, y que estamos simplemente viviendo como una experiencia de aprender y de compartir y de venir a disfrutar de la vida. Y entonces, ¿por qué si venimos a disfrutar la vida existe el ego? Nuevamente la pregunta. Realmente es el mecanismo que nosotros tenemos para saber qué camino vamos a tomar. En este caso lo llamaríamos el discernimiento, ¿sí? Entonces, la otra fuerza como más poderosa que existe además del ego es el amor, ¿sí? En este mundo nosotros tenemos el amor y el ego, y nosotros podemos escoger en cuál de los dos queremos estar.
¿sí? Si queremos estar liderados como por ese ego o si queremos estar liderados por ese amor. Pero entonces ese ego vendría a ser miedo, o ese ego, ¿tú cómo describirías el ego? Y sería chévere también contarles como la personificación de una persona que sea muy evidente que es súper egocéntrica. Porque claro, yo digo, obviamente uno con estos términos un poquito más avanzados, pues uno dice, ok, sí, una tercera densidad que sigamos alguien que no nos entiende o no es la primera vez que se enfrenta con estos temas, pues va a decir qué es esta, o sea, qué es esto, no entiendo. Pero para pasarlo un poquito más al plano de lo diario, de lo que vemos, ¿cómo podríamos nosotros, uno, personificar a ese ego en acciones? O sea, ¿cuáles son esas acciones que una persona egocéntrica tendría y se representaría como qué? Entonces sería como una parte es el amor pleno, que supongo que es lo que venimos de la divinidad, o sea, somos amor, somos luz, y esa es una parte gigante del universo, pero también estaría la otra, que sería todo el miedo, la angustia, la incertidumbre, la culpa, que todo eso al envolverlo en una sola canastica vendría a ser ese ego gigante, que es lo que vemos a diario, no sé, por ejemplo, estas personas que son agresivas, por ejemplo, con alguien que le presta un servicio, de pronto estas personas que son déspotas, de pronto estas personas que son que piensan solo en ellos, que no sé si me puedes compartir un ejemplo. Claro, listo. Bueno, antes de pronto profundizar en cómo son las personas que vivimos, porque claramente yo también he vivido con ego y aún todavía está, siempre va a estar. Es importante entender que nosotros no somos el ego. ¿Y por qué no somos el ego? Porque nosotros podemos observarnos. Nosotros podemos observarnos y al podernos observar, al poder observar lo que está sucediendo en nuestra mente, al poder observar nuestras emociones, al poder observar lo que estamos haciendo, lo que está ocurriendo en una situación, eso ya nos define que no somos el ego, porque si fuéramos el ego, no podríamos observarnos desde afuera, ¿sí? Ahora sí, una persona que, digamos que se rige a través del ego, básicamente lo que deja de hacer es emitir como su propia luz, emitir ese amor que nosotros tenemos innato en nosotros. Todos los seres vivos tenemos amor innato en nosotros, ¿sí? Desde un perro, ¿sí? Desde un perro cuando llegamos a la casa y nos saluda felices, hasta digamos una araña que es diminuta, hasta una flor que crece en el campo. Todos emitimos amor, todos emitimos amor. Una persona que en específico somos quienes tenemos el ego, nosotros emitimos amor. Cuando dejamos de emitir esa luz, usualmente es porque empezamos a darnos esa propia luz a nosotros mismos y darnos ese propio amor a nosotros. Entonces todo lo empezamos a enfocar en nosotros. Todo empieza a girar en torno a mí. Es que ella me dijo. Empezamos a utilizar el me hizo, me dijo, me tenía que. Sí, empezamos a utilizar el me, todo empieza a girar como en torno a mí, sí, como lo que muy comúnmente llamamos egocéntrico, que es como esa persona que todo el tiempo quiere que la información, que todo gire en torno a él. Es que yo quería, solamente yo quería. Ellos no importa que eran más los que querían otra cosa. No, yo quería. Yo era la que tenía que. Yo debería tener. Empezamos a fijarnos mucho en nosotros, solo en nosotros, solo en nosotros. Y por un momento olvidamos que existen otras personas que hacen parte también de nosotros, hacen parte de nuestra vida solamente por el hecho de que estamos compartiendo, ¿sí? El hecho de que tú seas mi hermana ya significa que tenemos una relación. Si lo miramos desde la dualidad, bueno, entonces tú eres mi hermana y tú eres otra persona, pero si lo miramos desde la espiritualidad, estamos unidas. Entonces, si yo solamente fijo mi atención en mí, en que no existe, sí, en que no existe nada más que yo y nada más que mi bienestar, entre comillas,
entonces claramente voy a dejar de emitir esa luz y ahí es donde se empieza a generar una persona egoísta. Es que yo creo que el ego tiene muchas caras porque o sea, hay un ego que es como por protegerse y por protegerse empieza a generar complacencias con el otro, ¿cierto? Entonces es la típica persona que vemos que es la chica que por complacer a todo el sistema o el ecosistema o la estructura, digamos, actual, por ejemplo, el estándar de belleza, por ejemplo, entonces a complacer al mundo, ¿sí? Para ser aceptada. Yo creo que el ego tiene muchas caras y yo creo que el ego tiene muchas personalidades dependiendo de la historia de vida y las fracturas que hayamos tenido desde la niñez. Hay otro tipo de ego que es más hacia el tipo de persona narcisista que sí es que solo piensa en ella y maneja su antojo, entonces es de los que dice, es que Dios no me da, es que la vida es injusta conmigo, o es que porque las cosas no salen como yo quiero, y es este tipo de persona que frecuentemente vemos renegando de la vida, porque la vida no funciona al antojo que él o ella quiere. Entonces, el otro es a complacencia, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Qué te doy? ¿Qué quieres sociedad para yo entonces complacerte? ¿Quieres que me vista así? ¿Quieres que me vistas así? Sí, a complacer a todo el mundo para que ella no se sienta solita o solito. Hay otro ego que es un ego que es de autocastigo, por ejemplo, y es que yo voy a intentar ser el mejor y estoy en competencia con el universo entero, porque posiblemente también nunca fue visto, nunca fue escuchado, o en su niñez de pronto no se sintió parte de, y para buscar ser visto o ser alguien o sentirse alguien, entonces busca ese reconocimiento, ¿no? De tengo que tener, ¿sí? También existe, supongo, un ego emocional de estas personas que vemos, por ejemplo, que se compran el Ferrari, que tiran la plata así como que se sienten el dios. Y es un ego emocional que a la final, si va uno a mirarlo desde una parte psicosocial y ya interna y espiritual, pues hay un vacío gigante en esta persona. Entonces yo creo que a la final el ego, toda persona que tenga un comportamiento diferente al amor, yo creo que lo podríamos nombrar como ego, obviamente afinándolo a los diferentes tipos y modalidades, porque la existencia y el ser humano es tan diverso y hay tantas situaciones que finalmente cada uno lo va a expresar a su manera. Por ejemplo, en mi caso, yo me acuerdo cuando llegué a Estados Unidos, cuando celebré mi cumpleaños, mi primer cumpleaños, y yo hice una fiesta en una discoteca, fue un montón de gente que yo ni conocía, y yo decía, fue puta, soy la mejor, qué chimba, tuve una fiesta, la gente de Colombia debe estar diciendo pues que esta nena la rompió acá, pero a la final obviamente ya yo con todo mi proceso interno y ya tiempo después, pues no, mi último cumpleaños fue así como que vamos al zoológico, así como que súper, vamos a la montaña. Y la verdad yo me ponía a pensar, yo decía, qué huevo, o sea, qué tonta fui, qué estúpido uno creer que por uno llenar una discoteca de gente, de alcohol y de un montón de mierdas para que otros te vean y te acepten, tú a la final empiezas a hacer cosas que tú ni siquiera querías, o sea, porque a la final uno termina actuando es como un estúpido, ¿no? O sea, es como que yo decía, ¿qué mierda me pasa a mí en la cabeza para yo haber actuado así? Y yo me sentía súper feliz, supuestamente. Bueno, no, me sentí feliz en ese momento, porque pues era el nivel de conciencia que tenía, ¿cierto? Yo pensé que eso era lo correcto. Y yo me sentía feliz porque yo decía, parce, siempre había querido una fiesta y me la tuve que organizar yo y me la organicé yo y fue la mejor fiesta. A la final no fue la mejor fiesta, pues porque yo tenía que estar pendiente de todo el mundo y porque yo misma me la organicé, yo misma pagué todo. Pero sí es como ese ser externo que está gobernándote con la finalidad de que te vean, con la finalidad de que te escuchen y con la finalidad de alguna manera reparar inconscientemente a ese niño interior herido. Yo creo que la persona que actúa por ego, independientemente de su situación, quiere intentar reparar a ese niño, pero lo está haciendo desde ese miedo y desde ese dolor, no desde la otra cara, que sería desde el amor. No sé si tú tienes alguna experiencia personal que me quieras contar, como para dar como un poquito
esta explicación de una manera un poco más cercana, porque yo creo que al final todos lo hemos sentido y todos obviamente somos seres humanos. Yo creo que todos hemos sido niños y niñas heridos. Yo creo que la mayoría de seres humanos dentro del mismo proceso de estar aquí en la tierra, yo creo que todos podemos ser víctimas de víctimas. Obviamente no quedarnos en ese discurso de víctimas, sino que todos a la final tenemos a nuestro niño herido en algún grado, y que a la final terminamos sacando un poquito, mucho o mediano, poco, lo que sea, un poquito de ese ego. Sí, ahí es clave algo que todos esos ejemplos de ego que pusiste son claves, porque hay que entender que el ego es la prueba que nosotros vinimos a pasar en este planeta, en este caso. Es esa prueba. Por eso se nos presenta a través del dolor, por ejemplo, ¿sí? Por eso se nos presenta a través del decir, bueno, es que yo quiero plata. Yo lo único que quiero en la vida es plata. La plata es lo que me da a mí la felicidad. Es que yo soy la que tiene que ser así, ¿sí? El ego también trabaja mucho, y de pronto un ejemplo adicional que quisiera poner, trabaja mucho en el pasado y en el futuro. O sea, el ego le va súper mal el presente, le va súper mal una persona que medita, le va súper mal una persona que está en el presente, porque el ego vive mucho del pasado, vive mucho del sufrimiento. Es que a mí me pasó, vive de la víctima, vive mucho de esa etapa de dolor, de que en algún momento yo sufrí por alguna situación, y vive mucho del qué será, ¿no? Ay, es que yo quiero la vida, es que cuando yo ya tenga plata, es que cuando yo ya tenga la profesión, es que cuando yo ya tenga las propiedades, es que cuando yo ya tenga la pareja que yo necesito tener, es que vive mucho del pasado y del futuro. Entonces, recordemos que el ego es esa prueba que nosotros vinimos a pasar. Y esa prueba se refleja en muchas cosas como en los ejemplos que tuviste. En mi caso, un claro ejemplo de ego ha estado o estuvo mucho en esa voz de nuestra cabeza. Esa voz que hay veces nos dice, no hagas eso, no es necesario, ¿para qué? ¿Sí? Uno hay veces dice de corazón, uno dice, es que yo siento que, no sé, por ejemplo, en relaciones de pareja, yo siento que debo dejar una persona, o yo siento que debo dejar este trabajo, o yo siento que lo que yo quiero hacer es ayudar. Sí, hay cosas que uno siente que desde el corazón nacen, que uno hay veces está haciendo cualquier otra cosa y de momento viene esta idea o viene esa sensación que uno sabe que viene del corazón, porque literalmente uno la siente en el pecho. Uh-huh. Y escucha uno una vocecita que le dice a uno, no, pero hoy no porque vas a sufrir. Si dejas a tu pareja te va a doler mucho, te vas a morir. O sea, ¿cómo vas a dejar a tu pareja? ¿Cómo vas a dejar a tu trabajo? Te vas a morir de hambre. No puedes dejar tu trabajo, no puedes dejar de hacer eso porque es que no vas a sufrir. O sea, el ego, yo en mi caso podría identificar mucho el ego desde esa voz que me dice lo contrario de lo que yo sé que tengo que hacer. Como cuando tú te vas a levantar a decir voy a entrenar por la mañana, hagan de cuenta cuando ya sé, se acaba el año, ¿no? Aquí en Colombia es muy, muy común eso, que el 31 de diciembre nos ponemos a hacer una lista de los deseos para el 2024, 25, en el año que venga. Y entonces quemamos lo que ya no queremos y entonces dejamos solamente las cosas que sí queremos y decimos, bueno, este año va a ser el año de hacer ejercicio. Y decimos desde el 1 de enero, o sea, mejor dicho. Y entonces nosotros, no, pero que se va a levantar si se acostó a las 4 de la mañana. No, imposible. Entonces, yo en mi caso lo he podido ver como esa voz que me dice lo contrario a lo que yo sé que debo hacer o a lo que yo sé que inclusive me hace sentir bien. Entonces es como esa parte que le dice a uno, no hagas, no avances, no. Sí, es como esa parte que lo va deteniendo a uno, que claro, se asocia a un cuerpo emocional, se asocia a unas condiciones que tenemos a nuestro alrededor, que se asocia a muchas cosas, pero de una u otra forma es como esa forma de meterte miedo y dolor
Entonces yo digo, no, pero es que ¿cómo vas a dejar tu trabajo si es que después cómo comes? Ay, no, qué miedo, yo después, no, ¿y qué tal no consiga trabajo? No, ¿y qué tal no consiga alguien que me ame como esta persona me amaba a mí? Entonces desde el miedo y desde el dolor, como que está esa voz. Claro, no, y ahí hay algo muy fundamental que tú dices y es como, pues que cómo uno logra escuchar entonces la voz de uno, porque es que yo creo que eso nos pasa todo el tiempo, o sea, yo creo que es muy, o sea, hay que hacer un trabajo muy espiritual, muy fuerte para uno decir, o trabajar mucho la disciplina y fuerza de voluntad para uno poder decir, tú no me gobiernas, tú no me gobiernas, yo me autogobierno. O sea, ¿cómo uno logra escuchar esa vocecita interna? En mi caso, pues yo me acuerdo que en el último trabajo que tuve acá, yo estaba de profe en el colegio. Y pues yo dije, bueno, listo, ya tengo mis papeles, qué felicidad. Los cuentos que uno se mete en la cabeza, ¿no? Ya ahora sí voy a tener un trabajo estable, este sí me va a gustar. Ay, Dios. Y entonces yo me di cuenta que en el colegio yo me desesperaba terrible. Pero yo me desesperaba porque yo veía mucha agresión simbólica y psicológica hacia los niños. Y a mí eso me molestaba profundamente. Había una parte de mí que era como lo contrario, ¿no? Como que, oiga, pero es que usted ha renunciado a todos los trabajos. O sea, no se afloja, o sea, como un autocastigo. Pero mira que esa es esa misma vocecita del ego, porque al final, en el fondo, yo no era que ya no quisiera trabajar en eso, sino que entendí después con el tiempo, con los días, con los meses, que ese no era mi lugar y que yo venía a otras cosas aquí, a hacer otras misiones que específicamente no era institucional. Pero el ego en ese momento me estaba diciendo como que no se afloja, aguántese, quería esto, o sea, y lograr entender y decir de verdad no quiero más, o sea, una de las maneras es la emoción. Cuando uno siente que le está ganando la emoción, hay que mirar por qué la emoción me dice algo. Entonces yo observaba y yo decía, pero es que yo le meto actitud a ese trabajo, yo amo los niños, yo me divierto mucho con los niños, siento que estoy amasarando un poquito mi niña interior, pero yo decía, ¿por qué siento este desespero? Y me di cuenta, ya, o sea, literal entrando a ese malestar que me estaba dando y esa como ansiedad, porque yo llegaba llorando a la casa y yo, que los niños, y yo lloré. Y dije, pero yo, ¿por qué me estoy sintiendo así? Y porque siento ese desespero en algunas horas. Me di cuenta que estaba siendo una vez más explotada y sobrecargada laboralmente. Y entendí que era un conflicto de autoconcepto mío y de no merecimiento. Pero llegar a esa conclusión y realmente entrar en lo más profundo de mí fue un proceso, porque lo que te digo, como que el ego me decía, otra vez va a renunciar a otro trabajo, o sea, dejé de ser tan, como que no me quedo con ninguna cosa, sino como que ando saltando por ahí, no sé. Hasta que yo dije, es que no puede ser normal que yo llegue llorando del trabajo con esta emoción tan fuerte y yo no le esté prestando atención. Entonces yo creo que así como una de las herramientas sería mirar la emoción para lograr entrar a eso que tú dices, ¿cómo identifico yo qué es esta voz o esta voz? Porque mira que aparentemente la situación sí se vería como que, bueno, pero tiene un buen trabajo, tiene papeles, o sea, ¿qué quiere? Pero realmente si no es lo que el alma te está diciendo, ¿cómo uno escucha el alma? ¿Cómo uno logra escuchar el alma y esa parte real de uno y no dejarse ganar por esa otra vocecita de la que tú hablas? Lo que tú dijiste es fundamental. O sea, es fundamental porque nosotros, gracias a nuestros cuerpos, tenemos una vibración que básicamente es lo que nosotros todo el tiempo estamos emitiendo. Lo que hay en el universo entero es energía. Todos somos energía. Si tuviéramos unas gafas, no sé, así como con rayos X o algo así similar, que no las pudiéramos poner y pudiéramos ver qué es lo que hay en nuestro mundo, veríamos que todos somos muchas partículas todo el tiempo moviéndose, energía, 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 somos energía. Eso es importante para explicar que la única forma para discernir el ego
es saber qué es lo que nosotros nos hace sentir bien. Usualmente suele pasar que hay personas que de verdad tienen el éxito que desean. Entonces, en tu caso, por ejemplo, tú decías, no, yo ya tengo mis papeles, que yo ya tengo lo que yo quería tener. Yo ya soy legal, o sea, de hecho siempre fuiste legal, pero me refiero como que querías tener ese valor adicional, llamémoslo así, como ese, sí, más allá que el papel, como ese valor adicional. Y tú decir, no, es que yo ya sé, yo ya tengo lo que yo quería, pero por dentro había, pero por dentro un vacío, por dentro un vacío. Entonces siente uno un vacío. Hay, o sea, yo desde mi experiencia podría definir el ego como, o sea, cómo saber que estoy actuando o sintiendo ego, que muchas veces no es en ese momento, muchas veces no es en ese momento, muchas veces el aprendizaje viene después, puede que venga el otro día, puede que venga los siguientes 10 minutos, puede que venga dentro de un mes, dentro de un año, que nosotros caigamos en cuenta de qué era lo que estábamos haciendo, como puede que nunca caigamos en cuenta. También esto es claro decirlo, porque que a mí me pase a los 5 minutos de que actúe mal, entre comillas, no significa que todos tengan que a los 5 minutos caer en cuenta de que hicieron algo que estaba asociado más al ego que al amor. Entonces, si la persona siente un vacío, como es que me falta algo, que hay como si le apretaran uno entre el corazón y el estómago, que uno siente un vacío. Es que la única forma de describirlo es así. La persona dice, es que siento que me falta algo. Si la persona siente que le falta algo cuando está haciendo lo que hace, o la persona siente que su frecuencia, en este caso las emociones, son bajas, es decir, actuar desde el miedo, no, es que yo tengo que hacer esto, es que si no me va a pasar no sé qué, y entonces nos empezamos a meter un montón de películas en la cabeza, porque son películas, son cosas que seguramente ni siquiera va a pasar el 95%, no, o sea, no van a pasar en nuestra, solo pasan en nuestra cabeza, no van a pasar en la vida real. O porque, o decimos, no, yo voy por el mundo golpeando, insultando, es que tú eres una no sé qué, y es que tú eres un tal para cual, y es que usted no me sirve para nada, y acuérdese que usted me hizo no sé qué. Entonces vamos culpando y vamos votando miércoles, como diríamos acá en Colombia, vamos votando miércoles a todo lado. Si ustedes sienten que su frecuencia se basa en esas energías que están, que son emociones como bajas, a lo que me refiero es a que vibran, no es porque sea malo tener miedo, no es malo tener ira, no es malo tener tristeza, no, eso no es malo, hace parte de nosotros, todo, de hecho es lo más normal, lo que no sería, entre comillas, normal sería que no tuviéramos estas emociones, eso sería lo que no sería normal. Pero si nuestra vida se rige solamente en esas emociones, una cosa es que yo diga, es que yo hoy salí a la calle y sentí cierta sensación, miedo, porque vi que enfrente robaron a alguien. Entonces yo, claro, me dio miedo porque pues, yo estaba en riesgo, o sea, sí, como que me sentí en riesgo. A otra cosa yo decir, no, es que yo fui a la fiesta con mis amigos porque es que me dio miedo que me dejaran de hablar. No, pero es que yo preferí consumir drogas porque es que me dio miedo que, no sé, que me publicaran un video mío en redes haciendo yo no sé qué. No, es que sí, entonces, si empezamos a hacer las cosas como con esas energías de miedo, ira, tristeza, porque siempre hay un pero o un por qué. Es que yo hago esto porque, sí, desde una justificación. Si yo hago mi vida desde una justificación que además de todo complaces a otros, porque yo en ningún momento dije, es que yo voy a ir a la fiesta con mis amigos porque es que me gustan mucho mis amigos, me caen muy bien, no, porque es que si no voy con ellos pierdo algo. Si yo hago mi justificación desde lo que le sucede de aquí para afuera, claramente ahí hay ego. Y yo no estoy diciendo ahí que el ego es bueno o malo, porque creo que, digamos que el ego se ve como eso negativo que vivimos en la vida,
pero no significa que sea negativo. Es lo que venimos a aprender, es parte de ese proceso. Es de hecho bueno porque es lo que nos permite progresar, avanzar, lo que nos permite aprender. Es como la oportunidad de decir, aquí está pasando algo, yo porque estoy actuando así. Pero igualmente yo creo que sí hay que tener un nivel un poquito más, o sea, debe haber un nivel de por lo menos observación, de conciencia o de humildad para uno poder identificar, porque claro, se queda uno con estos discursos que además la mayoría son reforzados por la sociedad. Ay, qué bien, estás trabajando en un jardín, en un colegio, ay, qué bien, ya tienes tus papeles, ay, qué bien, como que la sociedad te refuerza positivo o negativo, y obviamente en el cerebro eso genera un estímulo que tú dices, oiga, si estoy siendo aceptado, oiga, si estoy siendo visto, oiga, estoy. Entonces, claro, es como que hay que igual entrar en un proceso muy interno de la emoción y decir realmente cómo me siento yo al complacerme a mí. Por otro lado, hay unas teorías pues que dicen que el ego también es bueno para conseguir cosas e incentivarte. Y hay otras teorías que dicen que el ego hay que dejar un 25 o 35% de ego en nuestra vida para tampoco dejar que nadie nos pisotee y pase por encima de nosotros. Yo la verdad no sé si estas teorías son reales o no, porque yo creo que si uno actúa desde el amor todo va a estar bien. Yo creo que igualmente meterle el ego sería como actuar un poquito desde esa carencia, pero sí creo que uno debe aprender a poner límites, o sea, que no se confunda el ego con el límite, de también uno tener claridad en qué momento, en qué dinámica y bajo qué orden uno está en el momento específico en el que uno esté pasando. Es decir, no es que porque uno no sea egocéntrico, porque uno no trabaje con ego, o porque uno sea un ser espiritual y en proceso de desarrollo espiritual y de crecimiento espiritual, entonces yo dejo entonces ya que todo el mundo pase por encima mío, porque eso entonces ya se convierte en otra cosa y empiezan a haber otras falencias. Entonces hay gente que dice y disfraza el ego de la siguiente manera. He escuchado muchos autores y mentores inclusive que te dicen como que, ay no, tú tienes que quedarte con el 30 o 35 o 25% del ego para que tú siempre mantengas como tu estándar y nadie pase por encima tuyo. Yo creo que depende de la personalidad, se puede aplicar de una u otra forma. También he escuchado personas que, es que si yo consigo ese Ferrari o si yo consigo ese carro, voy a lograr mejor tal cosa. Entonces como que ese ego les permite avanzar y crecer en aspectos, por ejemplo, materiales, pero obviamente ahí yo creo que igual después hay una fractura en lo emocional y en lo psicológico, porque te estás pasando tus emociones, estás creciendo con la finalidad de materialismo y además nuevamente estás como que oprimiendo a ese niño que te está diciendo, parce, hay que trabajar algo, me duele algo, con un carro no se me va a pasar. Entonces yo creo que ni por más que uno maquille el ego, no digo que sea malo ni bueno, porque yo creo que tampoco nada es malo ni bueno, pero sí es de simplemente entender que hay que estar observando todo el tiempo y midiendo todo el tiempo esa otra partecita que hace parte igual de nosotros, porque yo digo tampoco es de desaparecerlo, si nos puede alertar también de cosas, ¿para qué desaparecerlo? O sea, yo prefiero que esté el ego y me diga, te estás desesperando en el trabajo, te estás desesperando en el trabajo, y ya yo sentarme y decir por qué me estoy desesperando en el trabajo, y no que no exista ese algo que me permita saber, mierda, es que de verdad no me siento bien. O sea, ¿tú crees que hay un 25, 35 o cuánto deberíamos dejar de ego o qué opinas de eso? Bueno, ahí yo opino que sea lo que sea, igual estamos en este planeta. O sea, la tecnología todavía no nos ha dado, o no por lo menos que sepamos, para decir yo me quiero cambiar de planeta mañana y ya no quiero estar acá, ¿sí? Como tenemos que vivir esta vida con esta frecuencia, con esta vibración que ahorita está emitiendo el mundo y escogimos esta vida, el ego siempre va a estar, siempre va a estar, en todo va a estar. Pero ahí la clave está en observarnos. Era muy importante lo que tú decías es que es importante tener cierto nivel de conciencia, y conciencia no me refiero a que uno tenga que leerse 1.000.000 de libros para uno decir, ay, ya soy consciente. No, eso no tiene nada que ver con lo que uno estudie, ni con lo que es que yo sí soy profesional y el otro no, eso no tiene nada que ver con eso. Un nivel de conciencia es presencia.
el aquí y el ahora, ¿sí? Considero que el ego siempre va a estar, pero la clave principal es saber que todo el tiempo nos estamos así como observando, todo el tiempo nos estamos observando y que podemos decir, espera un momentico, me di cuenta que, ¿sí? Como un alto, como una palabra que le dice uno, espera, para, estás actuando, te pillé, sí, estás actuando con ego, ¿sí? Estás, no, es que me subí en el bus y imagínense que es que una señora me empujó. Espera un momentico. Ahí ya estás, ¿sí? Estás victimizándote. Ego. Ay, no. Sí, ya. Imagínense que me subí en el bus, una señora me empujó y pues yo me puse a pensar, seguramente tenía algún problema. Ya, no le presté cuidado a la persona. Me centré en, igual estoy bien, no me pasó nada. Sí, me centré en mí. Me centré en que igual estoy bien. Entonces, considero que el ego siempre va a estar y que claramente hay personas que utilizan el ego para lograr lo que quieren y usualmente se relaciona mucho a temas económicos. Pero es que está muy mal también y bueno, nada es bueno ni malo, pero tampoco está no es sano, me refiero más bien. No es sano pensar que por yo querer dinero, por yo querer ciertas aspiraciones en mi vida, que sí, puede ser económicas o no, entonces vayamos a satanizar el tema del dinero. No, es que entonces yo nunca voy a tener una casa y nunca voy a tener un carro y nunca voy a tener plata porque es que me vuelvo egocéntrico. No. Que hayan personas que por dinero hagan lo que sea mal uso para tener eso, lo que sea, eso no significa que el dinero sea malo. Y yo sé que acá me estoy metiendo un poco con el dinero, pero sí es importante como aclarar que una cosa no tiene que ver con la otra. Simplemente es un tema de que hay personas que utilizan su ego para escalar. Es que yo quiero ser mejor que los del colegio. Yo quiero ser mejor que superar a, porque estamos en un mundo de comparación. O sea, nuestra mente funciona un mundo como de comparación en ese momento. Entonces, yo quiero ser mejor que, yo quiero mejorar a, yo quiero tener más que, ¿sí? Como más que es más a quién, ¿sí? Entonces, vivimos en ese sub y baja. Y yo creo que eso es un discurso igual de carencia, porque estar compitiendo es al final lo que tú decías al principio, si somos uno y si cada uno tiene unas habilidades, capacidades, talentos, dones, destrezas diferentes y una luz distinta, somos miles de millones de personas. ¿En qué momento uno cree que es que el otro le va a quitar qué? O sea, es como sí, a la final también tan absurdo uno pensar que es que hay que hacer esto por la competencia de qué, o sea, en qué momento nos dejamos meter ese cuento a la cabeza de que esto es una competencia. Por ejemplo, mira con lo de la profesión, una carrera profesional, o sea, el primero que llegue. Es como que desde lo más simple hasta lo más extenso uno ve todo exacto, esto. Sin embargo, yo creo que aquí el punto clave, y sería como una palabra fundamental también como herramienta, y sería el autoconcepto y el autoconocimiento. Si yo me conozco en mi parte más interna y más vulnerable y en la parte más sabia de mí o en mi forma de ser, inclusive si soy una persona que no soy tan amable con el tema del amor o con el tema de la bondad, perdón, es que yo creo que también ahí está una parte muy importante, porque si yo tengo ese autoconocimiento de mí, con plata, sin plata, con ego, sin ego, con pareja, sin pareja, yo voy a poder entender desde lo más profundo de mi ser cómo es que actúo yo. Pero la persona que no se autoconoce, la persona que no trabaja un autoconcepto, siempre va a estar buscando eso en esas otras cosas, personas, situaciones, circunstancias, elementos, objetos, momentos de la vida. Entonces yo creo que todo tiene que ver con el ego, y todo en el desarrollo personal, espiritual y desde lo físico tiene que ver con el equilibrio de que el que gobierne sea yo en mi propio ser de luz, y no que gobierne al ego, pero sí que yo gobierne mi vida en lo mental, espiritual, en lo físico, en lo emocional, porque a la final
existe con la finalidad de que nos sanemos. Entonces ahí tiene que haber un proceso espiritual, ahí tiene que haber un proceso de conciencia, tiene que haber un proceso emocional, tiene que haber un proceso de reconocimiento de, venga, ¿quién soy yo? ¿Por qué vengo de esta familia? ¿Por qué me de esto? Porque yo quiero que alguien me vea, porque siento que esto es una competencia. Luego, ¿qué me faltó en mi niñez? ¿Qué ausencias tengo yo? ¿Qué discursos tengo yo? O sea, yo creo que el ego es la puerta de entrada al desarrollo personal, al desarrollo espiritual, al crecimiento inclusive empresarial, porque claro, la gente dice, no, es que yo quiero hacer un emprendimiento de no sé qué, y muchas veces uno ve que esos emprendimientos ni siquiera están conectados con realmente el ser que es la persona. Entonces uno dice, pero ¿por qué? A mí me pasó inclusive, como que uno empieza a ver tanta cosa que uno hasta duda de lo que uno quiere hacer o de lo que uno tenía pensado o de lo que uno interiorizó solito. Entonces, claro, tiene que haber un momento en que uno diga, no, espere, pero acuérdese que usted es tal persona, usted no es la fulanita tal, no, usted es esta que está aquí. Yo creo que el autoconcepto aquí es fundamental para uno poder trabajar un poquito todo ese ego y poder equilibrarlo un poco más en la vida de uno, ¿no? Ya desde el diario vivir, o sea, cómo uno acaba con esa emoción, cómo uno acaba con ese sentimiento, cómo uno entonces equilibra ese ego o le baja la vocecita o ¿qué opinas? O sea, como, ¿cómo lo hace uno en el diario vivir? Porque igual es algo que está todo el tiempo. Sí, sí. Definitivamente el ego va a estar todo el tiempo. Y vamos a poder darnos cuenta que el ego, volviendo al tema del dolor, que fue con lo que empezamos a hablar, el ego lo que va a hacer es extender el dolor en el tiempo. Y el dolor en el tiempo se traduce en sufrimiento. Entonces, observa tu vida, obsérvate con sinceridad, sin juzgarte, ¿sí? Sin decir, ay, sí, pero ¿por qué pensó así? No, pero es que, no. Observa tu vida con amor. Obsérvate y piensa, ¿estás sufriendo por lo que está sucediendo a tu alrededor y en ti? ¿Sufres porque es que yo quería que mi mamá fuera así? ¿Sufres porque es que yo quería tener eso? ¿Sufres porque yo quería estudiar en ese lugar? Yo quería tener ese trabajo. ¿Sufres por cosas que pasaron, valga la redundancia, en el pasado? ¿Sufres por cosas que no han llegado del futuro? ¿Vives sufriendo? Creo que esa es una pregunta que si nos hacemos con sinceridad, vamos a poder ver qué es eso que debemos sanar, ¿sí? En nosotros, a ese niño interior que nosotros debemos sanar, a esos vacíos de los que ahorita les hablaba, que uno dice, es que ya tengo todo lo que quería, o ya hice todo lo que quería, y aún me falta algo, no sé qué, que en el fondo del corazón sí lo sabemos porque todos tenemos la respuesta en nosotros, solo que es difícil escucharla cuando hay tanto ruido. Y cuando hay tanto ruido me refiero a eso, al ego haciendo que suframos, si lo vemos como si fuera un tercero, claramente, ¿no? Al ego sí, haciéndonos que suframos porque andamos poniendo nuestra atención y nuestra mirada a todos lados, menos hacia nosotros. Entonces, si por un momento empezamos a fijarnos en lo que pasa dentro de nosotros, se llame emociones, se llame, es que en mi mente pasa esto y esto y esto y esto, es que en mis pensamientos, tenemos 70,000 pensamientos al día, aproximadamente. Entre 65, 60,000 a 70,000 pensamientos al día. Hay veces uno dice, yo ni pienso, yo no pensé nada, ¿y qué pensó? No, nada. Imagínense, demostrado científicamente, porque muchos estudios lo han dicho. Y nosotros no, y la gente no pensamos nada en cosas negativas. Exactamente. Entonces, ¿y qué ocurre? Que nosotros tenemos pensamientos que se nos han repetido desde que éramos niños, más los que hemos adquirido en nuestra adolescencia y en la adultez, y dependiendo de la edad que cada uno tenga. Entonces hay pensamientos que se nos repiten y se nos repiten y se nos repiten y se repiten tantas veces que ya ni siquiera somos conscientes de que eso existe en nuestra mente. Y yo digamos, como una experiencia personal, sí que me pasaba eso. Inclusive hay veces todavía, tú decías, bájale el sonido al ego, hay veces todavía me toca bajarle el sonido a eso. Porque yo digo,
Ya, ya, calle, calle, ya, deje quieto un momentico. Silencio, ¿sí? Claro, a pesar de que uno hace procesos de, digamos, de estar en el presente, eso es otra cómo puedo saber si estoy actuando en algo, cómo puedo saber si estoy sufriendo, cómo puedo saber, permanezca en el presente. No se fije en lo que no tiene, no se fije en lo que le falta, no se fije en lo que quisiera tener o en lo que no pasó, o en lo que pasó inclusive, si sí ocurrió. Fíjese en el ahora y fíjese que hay una voz interna que más bien como desde una paz, desde un amor, desde una serenidad, desde cierta ternura, inclusive puede que haya un poco de miedo, diga como, oye, escúchame, ¿sí? Que es uno mismo, finalmente es uno mismo. Y entonces ahí cuando nosotros aprendemos a ver y a estar así como en el presente, es cuando podemos decir, bueno, yo me empiezo a autoconocer, yo empiezo a decir, ay, espere, es que yo toda la vida he pensado en que quiero, en que no soy feliz. Es que toda la vida he pensado en que no tenía ningún sentido vivir, o es que yo toda la vida he pensado en que la felicidad lo daba el dinero y ahora que tengo dinero me doy cuenta que eso no me lo daba la felicidad, un ejemplo. O es que sí, empecémonos a escuchar, silenciemos un momentico esa voz que todo el tiempo nos está diciendo, o como eso como ese ruido, se escucha como ruido. O sea, si alguna de las personas que nos está viendo ha practicado la meditación, saben que la mente va y vuelve. Y uno para hacer meditación, pues uno trata de practicar. Lo que busca uno es tener su atención en el presente, ¿sí? Así haya ruido en el exterior, así sea por medio de una meditación guiada, que son estos audios, pero finalmente uno pone la atención en eso, ¿sí? El foco. Pone el foco en eso. Pónganse la atención en ustedes y digan, ¿qué me estoy diciendo? ¿Lo que se están diciendo es lo que realmente quieren que suceda? El que, por ejemplo, tiene miedo a que se muera la mamá, ¿quiere que realmente se muera la mamá? O sea, ¿eso es lo que realmente quiere? ¿O es simplemente un ego disfrazándote el miedo a la muerte y el miedo a, es que si pierdo a mi mamá o pierdo a alguien de mi familia, pierdo? ¿Sí? Pierdo, sí. Entonces, si pierdo, si no tengo, si se me falta, ¿realmente eso que estás pensando es lo que quieres en tu vida? Y este ejercicio a mí me funcionó mucho para dejar de pensar cosas que yo, cuando las identifiqué, dije, Dios mío, yo no quiero que pase eso. Porque lo que pasaba en mi cabeza era trágico. Y yo dije, yo no quiero que pase eso. Y yo dije, estoy loca. Pero no estaba loca, ya estaba yendo al psicólogo inclusive, y no estaba loca, y todavía no estoy loca, gracias a Dios, pero entonces, ese, digamos, ejercicio en mi caso personal a mí me sirvió mucho. Si yo estaba pensando todo el tiempo en la muerte de alguien o en mi muerte, o si estaba pensando en que quería, ay Dios mío, y es que si, no sé, si yo llevo a la niña al parque y qué tal se caiga, no, y si la llevo al colegio y qué tal alguien coge y le pegue, no, y si como si estoy pensando todo el tiempo en tragedias, realmente eso es lo que yo quiero, pero entonces la única manera para uno hacerse la pregunta de lo que estoy pensando es lo que realmente yo quiero en mi vida, es escuchándolo. Es escuchándolo, es observándolo, decir, esperen un momentico, voy a quedarme en silencio y voy a imaginar mi mente, y hagan de cuenta que literalmente sálganse y traten de verse en ustedes mismos. O sea, háganlo con su mente, no. Hay gente que es que de desdoblarse. No, esto no es nada del otro mundo. Esto no es nada raro, esto no es nada ya de cosas allá que nos han enseñado como de espiritistas ni nada de eso, no. Imagínate a ti mismo con la ropa que tienes puesta, como estás, diciendo, me voy a imaginar cómo se ve lo que estoy haciendo o lo que estoy pensando. Y van a empezar a observarse.
Y si no les gusta este mecanismo, mírense en un espejo y digan, ¿qué estoy pensando? O sea, quédense en silencio y mírense. Y se van a empezar a dar cuenta que hay un montón de pensamientos que ustedes decían, ¿y en qué momento? ¿A qué horas pasó todo eso? Cuando identifiquen esos pensamientos es cuando realmente van a empezar a autoconocerse. Porque esa es la única forma de nosotros, a ver, aquí hay algo más aparte del autoconocimiento, como saliéndome un poquito del ego, pero igual está relacionado, porque el ego es esas capas, hagan de cuenta, como decía Adela al principio, es que si yo me pongo una capa de plastilina, sí, que para que no me caiga, pues resulta que el ego es como una capa tras capa, tras capa, tras capa, tras capa, tras capa, de lo que nos han dicho que somos. Es que tú eres buena, tú eres bonita, tú eres amable, no, pero es que tú eres una grosera y tú eres, mire, eso toda despeinada y usted es como brutica, ¿no? Y usted es como no sé qué, y usted es como si se más, y usted es como, y usted es. El ego se va llenando también de todo eso. El ego se va llenando como de esas etiquetas exactamente que nos han puesto y de una u otra forma, por un momento que puede ser 20 años, 15 años, 40 años, 50 años, cuando nos vamos a ver a nosotros mismos en un espejo, vernos a nosotros mismos, lo único que vemos es lo que nos han dicho, pero no lo que realmente nosotros somos. O sea, realmente no podemos ver quiénes somos porque nunca... Sin etiquetas. Nunca, o sea, nunca podemos nosotros mismos decirnos, oiga, yo soy así o asá, o de una forma o de la otra, porque de una u otra forma estábamos viviendo en medio de esa aprobación que se asocia pues claramente al ego. Es que si yo le saco buenas notas en el colegio o en la universidad, o si tengo buenos resultados en el trabajo, soy la buena, pero el que no los tiene, entonces es el malo, ¿no? Entonces me empiezo a etiquetar, y esa forma también es una manera de construir el ego, que son todas esas etiquetas que nos hemos puesto, todas esas capas. Y con Adelaida siempre tenemos como una metáfora que nos enseñaron, que fue, nosotros somos una cebollita, y una cebollita tiene muchas capas. Empiecen a quitar esas capas, hasta que quede lo que realmente somos. Y seguramente digan, pero entonces si no soy eso que me dijeron que yo era, ni lo que yo he sido, entonces ¿qué soy? Ni lo que estudió, ni lo que hace, ¿no? Porque ese es otro cuento, que es que usted no es nadie si no tiene una carrera, es que usted no es nadie, y claro, lo joden a uno, porque entonces si uno se queda en la calle, entonces uno se siente el más miserable del mundo, el que no es nadie, el que no vale nada, y pues eso es puro ego social del sistema, de un montón de cosas. Para complementar un poquito lo que decías, aquí hay como varias cositas. Bueno, uno, bien importante entonces como herramientas, trabajar el tema de la meditación, dedicar tiempo pues para observar los pensamientos sin juzgarlos, y reconocer pues cuando el ego está tomando el control de tu vida. También como recomendación el diario personal, donde tú puedas escribir las reacciones, emociones, pensamientos, comportamientos, reflexiones sobre estos pensamientos, sobre estos patrones que tú identificaste. Por ejemplo, me dio ansiedad, me dio rabia que tal persona hablara, me molestó, me dio envidia, no sé, ese tipo de cosas que suelen ser muy, muy usuales. O me metí al perfil de tal persona a mirar todo y empecé a sentir que molestia, o me puse brava, bueno. Todo este tipo de acciones que hacemos en el diario vivir, pero que al no identificarlas, pues como que sabemos que no somos nosotros, sabemos que esto no nos gusta y seguimos haciéndolo, como reforzando ese dolor. También pues trabajar en el tema de la humildad, de decir, ok, si voy a un restaurante y no me trajeron el plato caliente como lo quería, no tengo que tratar una mierda a la persona que me está atendiendo. Háganlo con humildad, ustedes mismos inténtense poner esas metas diarias. Hoy voy a intentar ser una mejor persona, admitir sus errores, aprender, venga, Laurita, discúlpame, mira, yo dije esto, hice esto mal, discúlpame porque yo tuve un error, sin justificarlo, sin culparse, yo sé que esto es difícil hacerlo, o sea, eso suena muy bonito,
pero eso no es tan bonito, o sea, eso es un proceso de tiempo, de que ustedes literalmente se pongan a hacer la tarea día a día, de estar observando. Reconocer el error no es fácil para todos, porque para reconocer el error hay que reconocernos desde la humildad. Otro consejo acá es como intentar servir a los demás desde donde ustedes están, o sea, a veces creemos que el ego es algo que no necesito 10.000 terapias, pero yo creo que también con actos simples y saliéndonos del entorno cotidiano, es decir, si yo todo el tiempo estoy acá en esta burbujita, ¿cómo yo voy a saber qué tengo que aprender si yo tengo controlada toda mi vida? Pero si yo me voy a un parque de diversiones, que sé que me da mucho miedo y mucha adrenalina montarme en una montaña rusa, la mente no va a tener el control con el ego porque tú no vas a estar en tu zona de confort. Entonces yo creo que acá el confort es otra cosa importante que me gustaría hablar, porque al tú salirte de esa zona de confort, al tú salirte de esa cotidianidad de la mente y de tus acciones, en esa monotonía, en esas cosas fijas que la mente ya sabe que tú vas a hacer. Y es lo que pasa en las empresas, ¿no? Día a día, otra vez la señora con la misma corbata, allá la señora contestando el teléfono, allá la que está hablando todo el día por celular, allá la que se queja todo el tiempo. Y tu mente, tu actuar, tu forma de ser, tu vida, ya tiene esa monotonía tan perfecta que tu mente simplemente se adapta, genera confort, y el ego también no quiere esforzarse. El ego no, ¿para qué va a cambiar de trabajo? No se deje ir. Entonces, claro, para no salir de esa zona de confort, cuando yo salgo y cambio y rompo con la estructura cotidiana, normal, perfecta de la vida, del control, de tener el control de todo, porque como yo soy Adelaida, yo puedo controlar mi vida. Un ejemplo, pues ahí nada va a pasar y no nos vamos a identificar en qué estamos muertos en vida como mucha gente, pero cuando yo rompo esa estructura, ¿qué genera? Que mi mente, mi cuerpo y mi espíritu y mi alma me puedan hablar. O sea, ya mi mente no va a tener el control. Al mi mente no tener el control, porque la saqué de su sistema normal de confort, la mente ya no va a actuar, sino el que va a entrar es realmente mi emoción, o sea, mi cuerpo y mi divinidad, la luz, Dios, espíritu, el alma, como lo quieran llamar, a realmente mostrarme quién soy yo. Por eso, cuando tenemos una situación de dolor muy fuerte, un duelo profundo, a mí me pasó un cambio de país, que es otro tipo de duelo, una pérdida de un trabajo, ¿no? Que es que me sacaron de tal lugar y no, una pérdida o una finalización de un ciclo. Por eso siempre hay esta etapa de duelo, ¿no? Porque salimos de esa zona de confort, porque ya nos sentimos inseguros, ya salimos de esa zona relajada del ego, de conformarnos, de pensar que todo está bien y todo tiene un control, y empieza entonces a surgir esta nueva etapa de que, bueno, marica, ¿quién soy yo? Ya acabé la universidad, ya acabé el colegio, y ahora, ¿en qué me meto? O no, me sacaron de este trabajo y ahora yo qué hago. O sea, empieza a ver como esta nueva etapa, que si la vemos a fondo desde lo espiritual, pues es como esa ruptura, como ese desequilibrio del ego, en el que entra la luz a nosotros y nos dice, cambie, haga esto, o empieza algo nuevo. O inclusive hay gente que tiene cambios, pero igualmente no lo ven y siguen como en la misma ruta, ¿no? Sí, ese tema de la zona de confort es también muy importante, porque finalmente el ego se acostumbra. Entonces, el ego busca la manera de acomodarse y de en el medio de esa acomodación sentir malestar, ¿no? Entonces, sentir malestar, sea el sufrimiento, sea este trabajo está chévere, pero mi jefe no me gusta. Mi pareja es chévere, pero no me complace tanto como yo quisiera. Buscar lo malo. Mi mamá es bien bonita, pero de verdad es que yo quería una mamá como yo no sé quién. No, pero es que sí, o sea, como que es que siempre es un como que queremos profundizar en esos peros, a pesar de que estamos en nuestro confort. Entonces, al salir de esa zona de confort, nosotros lo que hacemos es básicamente decirle a nuestra mente
que hay un mundo diferente al que venimos, en el que hemos estado más bien. Hay un mundo diferente en el que hemos estado. No somos ese mundo solamente. Y el ego de verdad busca la manera de adaptarse a todo. Hay algo, yo no sé si es bueno o malo, pero hay algo del ego que es como, nosotros aprendemos algo y el ego aprende con nosotros. Entonces nosotros decimos, bueno, voy a estar en el presente todo el día. Entonces, no, es que para estar en el presente tengo que cerrar los ojos. Entonces el ego dice, entonces yo tengo que aprender a cerrar los ojos para que cuando ella cierre los ojos yo aparezca. El ego aprende con nosotros para poder hacer como sus jugadas, por decirlo así. Pero lo que decíamos al principio de la conversación es que en el mundo nos han enseñado como que todo está separado. Como que todo está separado. Y eso es un tema complicado porque nos enseñaron que todo es separado. O sea, que sí, o sea, todo es separado, o sea, nada tiene que ver con nada. Es que usted no se tiene que poner triste por lo que le hicieron sus amigos, eso está separado. Es que usted no tiene que sentir no sé qué por no sé qué, como si todo estuviera separado. Y resulta que es que nosotros somos una sola persona que todo el tiempo tiene emociones, que todo el tiempo tiene mente, que todo el tiempo tiene cuerpo, que todo el tiempo ve, que todo el tiempo escucha, que todo el tiempo está llegando cosas, todo el tiempo llega información, situaciones, problemas, preocupaciones, celebridades, porque también llegan cosas buenas en la vida, obviamente, cosas muy bonitas. Sí, el hecho de que cumpla años una persona que amamos, piensen qué harían sin esa persona que aman, ¿sí? Sin pensar en el sufrimiento, ¿no? Sino piensen en qué chévere tener a esta persona viva, porque mire que si esa persona no existiera, seguramente si mi hermana no existiera, yo no hubiera nunca podido compartir lo que pensaba y sentía con nadie, porque es que no lo he hecho con nadie más, lo he hecho es con ella. Bueno, y con mi psicóloga, pero es diferente. Entonces, es un tema de decir, finalmente el ego se va adaptando a todo, a lo bueno y a lo malo. Él va aprendiendo. Y en medio de ese aprendizaje, entonces nos enseñan que todo está separado y resulta que todo el tiempo pasa todo. Todo el tiempo pasa todo. Y hay veces tenemos momentos en los que dices que se me juntó todo. Me quedé sin trabajo, acabé la relación de yo no sé cuántos miles de años, me quedé sin casa, se me murió un familiar, mejor dicho, se nos junta todo. Y uno literalmente quiere morirse. O sea, uno dice, yo no quiero ya. O sea, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso de que uno diga, es que yo ya no quiero más? O sea, yo ya no, porque de una u otra forma, o es tanto el dolor que sientes que el mismo dolor te hace despertar. Te hace decir, oye, es que tú no eres eso que habías creído que eras. Entonces tenemos dos opciones, como otra de las alternativas. O aprendemos a punta del dolor hasta que, mejor dicho, nos duela tanto que la vida nos diga, fue madre, me tocó tan duro que ya aprendí. Me tocó tan duro estas experiencias que además de todo se me juntaron todas. Todo lo que no quería en mi vida se me juntó. O aprendemos a entender que la vida es completa, que hay que observar la vida todo el tiempo, que lo que nos pasa tiene un para qué y que el ego viene a enseñarnos esos para qué. Es decir, en palabras de pronto más simples, las situaciones que nos pasan en donde está implícito el ego más que todo, vienen a enseñarnos a que vinimos a amar. A amarnos a nosotros, a amar a los demás, a actuar con amor, a dar con amor y a recibir con amor también. A que vinimos a aprender. Si ustedes están con el ego muy alto, o sea, es decir, el ego muy alto o digamos en esas emociones muy bajas, como lo quieran ver, como en ese miedo, en esa tristeza, en esa ira, en esas emociones como un poco más densas,
ustedes se van a dar cuenta que finalmente lo que nosotros venimos a hacer es a amar, o sea, eso es lo que nosotros vinimos a aprender. Y cuando tenemos ese ego muy alto o esas emociones como muy densas, es que no hay espacio en nuestra mente para ver las oportunidades ni los aprendizajes. Es que no hay espacio, no hay forma. O sea, si yo a ti, Adelaida, y a todos los que nos están viendo, les digo, no, es que imagínense que yo no trabajo, yo no tengo plata, no estudio, no tengo pareja, a mí nadie me quiere, ya no quiero vivir, ahora me van a sacar de mi casa. O sea, díganme, ¿ustedes ven creerían que yo tengo alguna posibilidad de ver una oportunidad en la vida? Estoy obstruida, estoy con los ojos tapados, literal, diciendo, es que no hay nada que hacer. Porque estamos desde ese ego, desde esas frecuencias, desde esas emociones, desde esa negación. Y aquí viene algo muy importante, que es la aceptación, ¿no? Pero esto lo vamos a hablar en nuestro siguiente video. y esa negación es que también alimenta el ego, porque finalmente nos obstruye la posibilidad de ver cuáles son los aprendizajes en la vida, cuáles son esas oportunidades que tenemos en la vida. Entonces, acuérdense, el ego nos viene a enseñar que podemos amar y que todo lo podemos hacer con amor y que de todo podemos sacar oportunidades, de las cosas más malas. O sea, no sé qué situaciones estén pasando cada uno, pero sé que cada uno tiene alguna situación en específico en su vida y es una situación que les está generando algún conflicto y algún problema y algún malestar, tristeza, desesperación, angustia, ansiedad. Es muy común la ansiedad en el ego, ¿sí? Y lo único que les puedo decir es, aquieten un momento su mente. Si están empezando hasta ahora, si no llevan un proceso de espiritualidad, aquieten su mente y desen la oportunidad de escuchar lo que su niño o su niña interior les quiere decir, lo que ustedes mismos se quieren decir, así sea doloroso, feo, triste, como lo consideren. No importa cómo lo etiqueten al principio. Esto hace parte del proceso de negación, del duelo, que era lo que explicaba Adela. Y permítanse en esa posibilidad de ver qué otro camino, qué otra alternativa, qué solución, y más allá de la solución, ¿cuál es el aprendizaje de esa situación? ¿El para qué? Porque, o sea, si tú en tu plan álmico escogiste eso, ¿para qué hubieras querido que eso pasara? ¿Para qué? Aprender qué, sí. Para aprender qué. Y quédate con eso, o sea, quédate con el hecho de decir, sí, bueno, estoy sufriendo porque no me va a quitar el sufrimiento de la noche a la mañana. O sea, no funciona así, ojalá funcionara así, que yo dijera, listo, ya, lo apago. Ay, ya, listo, ya. Ay, soy feliz. No funciona así. Ojalá funcionara así, no funciona así. No significa que vayan a durar toda la vida, no significa que vayan a durar un día. El tiempo es relativo. O sea, eso es lo que menos importa, el tiempo. No importa cuánto tiempo nos tarde en entender, en realmente tener esa introspección completa, no importa. Pero quédense en para qué estoy aprendiendo eso. Y dentro de 3 días, dentro de una semana o el tiempo que sea necesario, les va a llegar la respuesta de para qué era que estaban viviendo esa situación. Así la situación no se arregle, pero sí, por lo menos su corazón y su mente y a nivel de ser, de alma, ya van a entender que eso simplemente es una etapa más de desarrollo. Porque el desarrollo personal y el éxito, como los llaman muchos, y el desarrollo espiritual y de conciencia, se trata de eso, de pasar escalones, ir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Sí, hasta aprender a equilibrar y a lidiar ese ego del todo, ¿no? Yo creo que acá también es fundamental cuando hablas del amor, hablar de la bondad, y de la comprensión, ¿no? De ponerme en el lugar del otro, de intentar como equilibrar esa perspectiva y emociones de los demás, porque esto también ayuda a suavizar el ego
y también conecta con nuestra humanidad. Y también por el otro lado el tema del perdón. Y es practicar todo esto nosotros mismos en primera instancia y después hacia los otros, porque el rencor y la culpa son alimentos para el ego. Entonces, ¿qué es lo contrario a esa personificación del ego, que sería el amor, la compasión, la comprensión, el perdón, la aceptación, aceptar que no somos los pensamientos, que yo no soy lo que mi cabeza me dice, que lo que me dice mi mente no es real en un 100%, y que simplemente yo tengo que decidir cómo es que yo me quiero ver, cómo es que yo me quiero identificar, si es que además se quieren identificar con algo, porque yo creo que también porque eso de las etiquetas, o sea, no es necesario tampoco. La aceptación nos permite pues aceptar que efectivamente no somos nuestros pensamientos, no somos nuestras emociones, no somos los roles sociales o etiquetas que nos han puesto, y que solo son aspectos de tus vivencias, de tu experiencia, que de pronto haya algo de tu esencia, pero que esa no es tu verdad. O sea, que a la final lo que nosotros somos, yo creo que lo encontramos cuando podemos entender que Dios está dentro de nosotros, y que en esa aceptación de que Dios está dentro de nosotros, pues yo creo que logramos encontrar de pronto un concepto o esa aceptación plena de lo que nosotros somos. Por otro lado, pues aplicar como unas técnicas como de mindfulness, que esto permite lo que decías tú hace un rato, ¿no? Permanecer en el presente, como que actuar sin aferrarse uno a la situación, o sin uno estar como con ese apego a la vida y control de la vida, no aferrarte a las etiquetas o a los logros o al materialismo, sino intentar entender desde el presente cuál es mi realidad, qué estoy observando, qué estoy viendo. Esto es como la otra cara del ego, ¿no? O sea, la otra cara, porque si el ego está, entonces lo que tú decías, en el presente, en el pasado o en el futuro, o en la culpa y en la negación, o en la rabia y el rencor, o en el dolor. Entonces, ¿qué es lo contrario a eso? Que serían como las técnicas para poder para poder eliminar por completo estos patrones de nuestra vida. Es importante también, yo creo, alineando todo esto con el amor y con lo que tú decías de las preguntas que nos debemos hacer, ¿no? ¿Cuáles son esas creencias que yo tengo? ¿Cuáles son esas preguntas? ¿Qué es lo que realmente yo pienso? Y con lo que tú decías, escríbanlo y pongan al lado, porque yo pienso esto. O sea, no solamente identifiquémoslo, sino también démosle un nuevo concepto a todo esto, porque también dándole un nuevo concepto, nuestra mente va a entender, oiga, sí, ¿no? No es que usted es bruta. ¿Por qué soy bruta? No, pues no, yo no soy bruta porque es que yo sé esto. Entonces la mente va a decir, pues sí, ¿no? Pues esta no es bruta. Entonces, no, esto no. Entonces, claro, al hacernos las preguntas incómodas y poderlas responder, ustedes van a poder identificar realmente qué es cierto, de dónde vienen esos deseos. Oiga, es que yo recuerdo que mi mamá, o mi papá, mi primo, mi abuelo, mi profe de transición, me dijo una vez que yo sí que era fastidiosa, que yo era inquieta, que yo parecía por allá no sé, un peluche allá que no deja de moverse, bueno, no sé, literal. Entonces, claro, ¿de dónde viene este deseo? ¿De dónde viene esta palabra? ¿De dónde viene esta creencia? ¿Qué es lo que realmente busco con esta acción? No es que yo me siento mal porque traté mal a mi mamá. Pero yo, ¿por qué la traté mal? O no, es que me siento mal porque en el colegio le grité, no sé, en el trabajo le grité a una compañera. Porque actué así, o sea, identificar eso, escribirlo y háganse en esa pregunta que les dé a ustedes esa respuesta contraria de realmente de dónde sale todo eso y ustedes realmente qué hubieran hecho. O sea, si me ponen a elegir qué hubiera hecho esa parte amorosa de mí, ¿no? Porque al final si todo se contrarresta con amor, ¿qué hace lo contrario a esas emociones o a ese sentimiento o esa situación? Yo, por ejemplo, tengo una definición que como que establecí, se podría decir así, para el ego, y es como, piensen que el ego es esa ausencia de luz. Oh, está muy bonita. Te asocia mucho a lo que dice Adela.
si en mi mente solo hay oscuridad, 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 como si todo lo que ella acabara de decir es oscuridad, es que a mí me dicen, es que yo soy, es que yo no tengo, es que yo no hago, es que yo quisiera tener, es que yo no tuve, es que me dijeron, me hicieron, o sí, si todo el tiempo hay como esa oscuridad. Entonces digan, ¿cómo yo puedo iluminar mi vida a través de lo que yo pienso, hago, lo que tengo? Hagan de cuenta que lo que tengo es lo último. Eso es lo último. De hecho, si miramos por leyes herméticas y todo, eso es lo último que sucede, el tener. Primero uno hace, después uno es, o primero uno es, después uno hace y después uno tiene, ¿sí? Entonces, piensen en que cómo pueden iluminar. Entonces, esa es como la metodología que les está dando Adela. Cómo pueden darle la vuelta sin, o sea, siendo muy sinceros con ustedes, porque hay veces es necesario darse pajazos mentales para uno decir, bueno, es que necesito cambiar esto, necesito empezar mintiéndome, ¿sí? Es que yo no me amo, todos los días decirme me amo, pero es que de verdad no me amo, no importa, me amo. Me amo, me acepto, me reconozco. Sí, es algo positivo porque aunque empiece uno como con la mentira, es que uno lo está haciendo para el propio bien y amor de uno. Sí, hasta que uno diga de verdad, es que lloré diciendo que me amo, porque es que ya hasta lo empecé a sentir de tanto que me lo dije. Pero sean sinceros. Es que, decía Adela, es que en transición me dijeron que yo era bruta. Bueno, que porque soy bruta. No, es que sí me dijeron que yo era bruta. Y tras del hecho perdí un año. Y tras del hecho me iba re mal en matemáticas y a la gente que le iba mal en matemáticas la sacaban, no sé, no le hablaban los niños y las niñas del colegio. Y es que además de todo, o sea, si tienen que sacar esa parte como oscura que les pasó, esas vivencias que cada uno tuvo, háganlo con el objetivo de decir, bueno, sí me pasó esto, pero también he hecho esto. Entonces le dan luz a esa oscuridad que hay en ustedes. Sí, eso está muy bien. O sea, yo creo que eso es algo muy importante porque, claro, a veces yo digo, listo, sabemos que pensamos cosas horribles, pero ¿qué hacemos? O sea, yo creo que también en el desespero de las personas a veces es, o de pronto son tantas cosas más el entorno, ¿no? Entonces yo digo, es importante también entender, uno, que nada es para siempre, que en la vida absolutamente todo es temporal, desde el estatus social, desde las posiciones, las opiniones, las etiquetas, la vida, el dolor, el sufrimiento, todo eso es temporal, hasta el momento en el que tú realmente decidas hacer un cambio y empezar a transformar lo que tú quieres, qué es lo que tú quieres, y desde eso que tú quieres o desde lo que no sabes que no quieres, pues empezar ahí a hacer ese cambio del por qué yo actúo así, o del por qué mi vida es así, o del por qué me pasa X o Y cosa. Yo creo que también es importante para trabajar este tema la gratitud. Lo que tú es como lo que tú decías de es como muy similar a lo de las afirmaciones y esto de la gratitud también, ¿no? Es decir, cómo yo le pongo lo bonito a la vida, cómo yo me digo cosas lindas, cómo yo puedo cambiar y empezar a transformar esto. Y otra cosa que sería chévere también de la gratitud, esto yo lo escuché a una persona, me pareció muy bonito, y ella decía como que váyanse una vez al mes a un lugar donde no haya nada, o cada 3 meses, y lleven a sus hijos, donde no haya agua, donde no hayan lujos, donde no haya comodidad, donde no haya ni una cama, no por uno irse allá y poder ir a sufrir un fin de semana, no, pero sí porque esas experiencias, uno, te ayudan a conectar porque no tienes ningún tipo de estímulo externo, o sea, literal irse al campo allá a la casita de la bisabuela donde no hay nada, donde solo hay vacas, donde, ¿sí? 2, porque no vas a tener la oportunidad de conectarte mucho más contigo mismo, y 3, vas a tener la oportunidad de trabajar la gratitud porque no vas a entender que en tu casa haya una tina, que en tu casa haya agua potable, que en tu casa haya luz, es una gran bendición. Y yo creo que cuando uno agradece desde las cosas más tontas como tener un vaso de agua,
que no todos lo tienen. O sea, uno como que ya da todo por sentado y ya uno dice, no, pues ya, quiero más, quiero el Ferrari. Pero si realmente nos damos cuenta, pues que es que somos muy afortunados todos con lo mucho, poco, bajito, alto, lo que sea que tengamos. Entonces yo creo que practicar esta gratitud, no solamente en palabras con afirmaciones positivas o respondiendo inclusive estas mismas preguntas, sino desde acciones chiquitas como que bueno, me voy a ir a ser voluntaria de una fundación de niños con cáncer. O sea, incomodémonos un poquito a ver qué pasa adentro, ¿no? Desde esa gratitud también y desde ese servicio. Y pues bueno, nosotras con Laurita llevamos escribiendo ya como 1 año y medio más o menos y tenemos un diario de gratitud donde escribimos pues unos agradecimientos al día. Esto es un hábito positivo que instauramos cuando empezamos a trabajar en todo este tema del amor propio, de la aceptación a uno mismo, de la autocompasión, porque claro, como que salen todas estas inseguridades, se da uno cuenta que para todo necesita una aprobación externa, se da uno cuenta que uno es más amable con otros que con uno mismo, y como que buscamos nosotras mismas como esta terapia de hermanitas, de empezar a escribir entonces en un cuaderno, afirmaciones, la gratitud, cómo nos sentíamos, nuestras emociones. Cuéntanos un poquito más de este libro, Lau, de este cuaderno. Sí, bueno, ese es un proyecto que nosotras hicimos. Empezamos a escribir exactamente hace como ya casi 2 años y después lo convertimos en un proyecto porque nos dimos cuenta que necesitábamos sanarnos, necesitábamos exteriorizar lo que estaba pasando en nuestra mente. Ya lo hemos mencionado antes, no somos conscientes realmente de que pensamos tantas cosas ni de que sentimos tantas cosas hasta cuando las empezamos a plasmar. Entonces nosotros creamos pues un cuaderno especial que es diseñado para que las personas puedan expresar a sinceridad lo que están viviendo en su día a día, ¿sí? Entonces, este cuaderno es muy bonito porque no es solamente la parte emocional, no es solamente los aprendizajes, es una mezcla de diferentes temas que se tienen en él para que de manera íntegra, de que todo lo que nos pasa y todo lo malo que nosotros llamamos malo y todo lo bueno, lo podamos plasmar en él. Y con el tiempo, quien lo desee claramente, pueda decir, si yo quiero devolverme a decir, bueno, ¿cómo he cambiado yo? ¿En qué he cambiado? Más allá de si ha mejorado o empeorado, porque siempre catalogamos algo como, no, es que mejoró o empeoró. No. Yo he cambiado. Yo misma puedo tener mi trazabilidad de qué he cambiado, de qué he hecho. Entonces es algo muy importante porque de verdad que esta es una herramienta que nos da luz, y ante todo nos libera de esa carga que tenemos en la mente y a niveles, o sea, en nuestros cuerpos, en todos nuestros cuerpos, físico, mental, emocional, espiritual, ¿sí? Nos libera de esas cargas y más bien podemos dar campo para ver lo bueno, podemos dar campo para crear, para decir, bueno, es que si yo soy bueno en esto, puedo hacer esto con mis talentos, con mis habilidades. Es que si a mí me gusta esto, puedo hacer esto con lo que me gusta. Si tengo cierto problema, es que puedo ver una solución, puedo ver una oportunidad, porque ya nuestra mente no está desgastada en lo que, como en eso negativo, como en ese dilema, si nos liberamos a la mente de eso. Y así también tenemos una manera mucho más factible de vivir en el presente. Me encanta. No sé, ¿quieres agregar algo más? ¿Algo más que quieras decir acerca del ego? ¿Alguna otra experiencia que quieras compartir? Bueno, pues yo creo que ya podemos, por decirlo así, finalizar, pero
sí podría decir que siempre tengan como en mente, en sus ojos, en su cuerpo, en todo, que lo que nosotros estamos viviendo y lo que vemos en otras personas, que usualmente son esas cosas que nos disgustan y nos molestan, ¿sí? Es que me dijo no sé qué, o es que me hicieron tal cosa, me quitaron tal otra, es que no tuve tal cosa, es que me trataron mal, me miraron mal, ¿sí? O no importa, lo que sea que el mundo te muestre de tu alrededor. Toma eso como ese paso que tú tienes que dar para evolucionar tú mismo. No centres tu atención en el otro. Centra tu atención en que si esa persona o esa situación te está reflejando eso, es porque el que tiene el poder de cambiarlo eres tú. Desde adentro. Tú eres el que tiene el poder de cambiar eso. Y no porque vayas y le digas, bueno, ya dejé de decirme tal cosa. No, va más allá de eso. Si esa situación te está pasando y te está agrediendo a ti, realmente es porque hay un aprendizaje muy hermoso de fondo que el universo te está mostrando a través del exterior. Somos espejos. Todo lo que nos rodea son espejos de nosotros mismos. Entonces, no nos asustemos si vemos que pareciera como si todo estuviera mal o pareciera como si solamente, o sea, somos víctimas, sino más bien, digamos, hoy en qué puedo mejorar, hoy en qué puedo cambiar, hoy cómo me puedo hacer, hoy sí, cómo me puedo sanar yo. Y empiecen a observar su vida con esos ojos del amor y de la gratitud y de la bondad, y verán cómo poquito a poco ya ustedes deciden por sí mismos si quieren ese camino del ego o del amor, y de una u otra forma todo les va a brillar, todo va a brillar en la vida de cada uno. Sí, yo creo que como para finalizar, así como algo más que yo, pues sí, también yo los invito a que también empiecen por cosas muy sencillas. Vayan a comerse un helado diferente, elijan el que a ustedes les guste, la ropa, por ejemplo. O sea, de verdad que hasta es algo muy chistoso que uno a esta edad tenga que literal ponerse a volverse a explorar. Oiga, ¿qué ropa de verdad me gusta? ¿Qué actividades me gustan? ¿Qué quisiera mi niña interior? O sea, busquen esa manera frecuente, pero no modo sanar, ay, tengo que sanar, no, sino modo como divertida. Si fuéramos niños, que uno está jugando, que uno está parchando, que uno como que, hola, ¿quieres jugar conmigo? Como así, como con ese flujo de la vida, y en ese mismo flujo de la vida intenten buscar eso que a ustedes les gusta desde adentro, desde el corazón. O sea, ¿qué es eso que les abre el corazón y les hace sentir un montón de cosas? Porque yo creo que ahí también, en esa sanación de ese niño interior, el ego se va a desaparecer, o por lo menos se va a callar, por lo menos no te va a joder la vida diciéndote cosas, porque si tú reparas a ese niño que como empezamos el capítulo de hecho, y es con el dolor y esa fractura de niños, de todo lo que nos han dicho, de todo lo que nos ha pasado, de todo lo que vivimos, si a la final vamos al punto donde emerge todo esto, que sería ese niño herido, si buscamos la forma de comunicarnos con ese niño, de hablar con ese niño, no, Adelita, pero venga, vea, ¿a usted qué le gusta? ¿De verdad le gusta vestirse así o así? ¿Le gusta este color o le gusta este? ¿Le gusta este lado o aquel? Y créanme que a veces uno entra como en conflicto porque uno dice, mierda, pero de verdad que me gusta. O sea, ¿cómo sé que sí estoy eligiendo yo? Pero la única manera es haciéndolo e intentándolo. Y no se enganchen con ninguno. Vea, yo he pasado por todos los modismos del mundo y ahí voy, o sea, ahí voy intentando, ya no estoy en ninguna etiqueta de ningún ismo o de ningún partido o de ninguna bandera, sino estoy en la de ahorita, la de intentarme explorar y la desde el amor. Entonces inténtenlo con cositas básicas y háblenle a su niño interior, escríbanle una cartica, miren sus fotos, pregúntenle a sus familiares, mami, a mí qué me gustaba, mami, yo qué hacía, tengo fotos, si no tienen fotos no importa, intenten recordar, si no, háblenle a su yo, háblenle al universo, háblenle a ese niño, dibújenlo, o hagan actividades de niños, o diviértanse, pero con cosas sanas y saludables, obviamente.
porque yo creo que también trabajar en ese niño interior no solamente nos va a permitir poder equilibrar o sanar todo este tema de la herida, equilibrar al ego, por lo menos silenciarlo en los momentos en los que nosotros ya podamos decidir sobre nuestra vida, cuerpo, mente y espíritu, y adicional que esto nos da apertura a que nuestra vida tenga mucho más resultados en todo, ¿no? En un emprendimiento, en las relaciones interpersonales, en mi relación conmigo mismo, con mi cuerpo, con mi pareja, con el dinero. O sea, sanar a nuestro niño es casi que una de las claves fundamentales para poder acabar con todas las problemáticas de nuestra vida, porque todo surge de ahí y desde ahí es donde se debe arreglar. Desafortunadamente la mayoría nos toca desde la adultez, cuando hay un grado de conciencia o cuando hay muchos grados de dolor, pero hay mucha gente que se muere y ni siquiera lo intentó, y eso yo creo que también es como la última reflexión, que tenemos la vida y que aunque todos aparentemente estemos vivos, hay muchos que ya están muertos en vida y hay otros que siguieron muertos en vida y ya su espíritu, su alma pasó a otro proceso que en tierra pues no lograron porque no hubo esa fuerza, voluntad o ese trabajo interior. Entonces la invitación es: hagan el trabajo interior, instruyasen, no nos crean nada de lo que dijimos. Recuerden que este espacio es para aprender y desaprender de la vida. Recuerden que acá no hay una verdad absoluta, ni lo que Laurita dijo, ni lo que yo digo, ni lo que ninguna persona dice. Intenten de todo esto quedarse con lo que a ustedes más les resuena, con lo que a ustedes más como que les llamó la atención, y empiécelo a trabajar. No se quede con todo el podcast o con todo el programa, sino coja las herramientas que usted siente que le sirven con sus propios problemas, con sus propios dolores y con su propio proceso de vida. Hay muchos contextos en la sociedad, hay muchos tipos de personalidades, hay muchos trastornos, hay muchos dolores, hay un montón de cosas que vemos y otras que no vemos que influyen en todo este proceso. Entonces no se enganchen con lo que diga todo el mundo, ni se llenen de información, sino empiecen por lo básico, con el cuadernito escribiendo el agradecimiento, mirándose al espejo y hablándose bonito, intentando ir a jugar con una pelota a ver cómo se siente. O sea, a veces es más sencillo de lo que uno parece, aunque es un proceso que debe ser de mucha conciencia. Laurita, muchas gracias por haber venido a este episodio del día de hoy. No sé si quieres decir algo más ahora sí, antes de irnos, o si ya. No, bueno, ya para cerrar, ahora sí. Vean la vida con amor. Vean la vida con amor y con luz. Y la vida les va a empezar a cambiar. Hay veces se nombra que muchos hábitos, que muchas cosas, que hagan esto, que hagan lo otro, que hagan... Y nos llenan de tareas que a la final, si uno hace una lista, es que no le alcanzarían uno las 24 horas para hacer, que escriba, que lea, que haga, que aprenda, que un montón de cosas que uno dice, sí, claro, todos comparten las herramientas que le ha servido a cada uno. Pero lo más importante, vean la vida con amor y actúen con amor. Piensen siempre cómo estoy hablando, cómo estoy tratando, cómo estoy, lo que estoy haciendo es lo que me gustaría que me hagan. Recuerden que todos somos uno y por eso pues no queremos que nadie nos haga lo que no nos gusta que nos hiciera. Muchas gracias, Laurita, por haber venido a este episodio del día de hoy. Bueno, comunidad sabia, los invito a que le den like a este video, a que se suscriban a nuestro canal, que se suscriban a Engrandécete Estudio. Yo les voy a dejar las redes de esta plataforma aquí en la descripción, y adicionalmente recuerden compartirle este episodio a las personas con las que ustedes creen que les resuena esta información. Sin más preámbulos, muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final. Quiero que me cuenten cómo les fue con estas estrategias, que nos cuenten aquí en los comentarios si tienen más dudas, si quisieran trabajar otro tema así como desde esta tertulia, porque siento que a veces también hay cosas que no se pueden hablar solo de una experiencia, sino que somos tan diversos que siempre es importante escuchar no uno ni dos, sino muchos puntos de vista, pues por lo mismo, porque todos tenemos, aunque seamos uno, todos tenemos un proceso individual que nos une también como humanidad. Entonces sería muy bonito también escucharlos a todos, que nos cuenten qué les ha servido a ustedes, cómo lo han trabajado ustedes, cómo van con ese tema del ego. Y pues nada, muchísimas gracias. Recuerden que somos Sabiamente Adelaida. Chao, chao. Hola, soy Adelaida. Este es un espacio para cultivarnos, aprender y desaprender de la vida. Bienvenidos.